Buenas noches para todos. Empezamos en 5 minutos. Bueno, muy buenas noches para todos. A continuación, con mi compañera Lina González, les vamos a presentar defectos congénitos de la pared abdominal y estamos a cargo de la doctora Lorena Torres. Esta es nuestra tabla de contenido. Sigue.
siguiente. Bueno, buenas noches a todos. Para empezar un poquito con la definición de estas dos entidades que son los dos principales defectos congénitos de la pared abdominal. Entonces tenemos primero la gastrosquisis, que es un defecto congénito de la pared abdominal anterior que va a comprometer todo el espesor de la pared abdominal. Entonces por este motivo se va a producir una evisceración de diferentes órganos abdominales, principalmente el intestino medio, el estómago y en algunos casos también se ven gónadas afectadas. Este va a medir menos de 4 centímetros de diámetro y va a ser el defecto parietal abdominal más frecuentemente diagnosticado. Por otro lado tenemos el onfalocele. Este es un defecto embriológico de la línea media de tamaño variable. Este es más grande, va a medir alrededor o más de 4 centímetros y va a ser una herniación o protrusión del contenido abdominal por la base del cordón umbilical. Este va a estar cubierto por una membrana amniótica y va a estar contenido principalmente por un intestino delgado, pero puede abarcar también otros órganos como hígado, vaso, colon o gónadas. Para entender un poquito estas entidades, entonces primero tenemos que hablar de la embriología. Entonces sabemos que los dos pliegues o los pliegues corporales laterales son los que van a dar origen a la pared corporal ventrolateral y se forman a partir de la somatopleura durante la tercera semana del desarrollo. Entonces, al finalizar esta tercera semana, estos pliegues comienzan a crecer en dirección ventral y aproximarse hacia la línea media, donde van a fusionarse al terminar la cuarta semana. Entonces empieza a haber una proliferación y un crecimiento del ectodermo no neural y a su vez va a haber una división celular y una producción de matriz extracelular mesodérmica. Entonces todo esto para lograr diferenciarse y dar origen al primordio de los cartílagos costales y de la musculatura de las extremidades de la pared ventral. Esto va a generar una fuerza que va a contribuir a la fusión de los pliegues laterales y más adelante pues a la formación de la pared corporal ventrolateral. ¿Cuáles van a ser estos dos pliegues? Entonces, por un lado tenemos el pliegue cefálico, que es el que divide los canales pleuroperitoneales en cavidad pleural y en cavidad peritoneal. Y por otro lado tenemos el pliegue caudal, que es la que nos va a dar la formación del tubo intestinal y va a hacer una comunicación en el ombligo con el saco vitelino. Más adelante, entonces a la quinta semana, a medida que el intestino crece y se alarga en dirección ventral dentro del celoma intraembrionario, entonces estos pliegues corporales laterales se terminan de funcionar en la línea media y van a cerrar la pared torácica y la pared abdominopélvica, pero van a dejar por fuera del embrión el conducto onfalomesentérico, que es un remanente del saco vitelino. Entonces, este conducto va a quedar en estrecha proximidad con los vasos umbilicales. Esto es importante porque el cordón umbilical tiene dos compartimentos, uno izquierdo vascular para los vasos umbilicales y uno derecho flácido para el conducto onfalomesentérico. Este conducto es el compartimento por donde van a protruir el asa intestinal primitiva durante la sexta semana y va a formar la hernia umbilical fisiológica, que es muy importante. Y hacia la 10ª semana tenemos que el intestino retorna a la cavidad peritoneal y sufre cierta serie de rotaciones y fijaciones para pues lograr regresar a la cavidad abdominal. Entonces acá tenemos un video de todo lo que es el desarrollo del intestino. Entonces vamos a empezar, como ya lo mencioné, en la quinta semana de gestación, en donde va a haber una primera rotación. Entonces esta rotación va a ser 90 grados en sentido antihorario. Aquí tenemos luego a la 10ª semana que se da una segunda rotación también en 90 grados en sentido antihorario, en donde esta hernia lo que va a hacer es retornar hacia la cavidad abdominal, como lo estamos viendo en el momento, y hacia la semana 11 lo que va a suceder es que se va a dar una tercera rotación 90 grados antihorario, y esto lo que nos va a permitir es una colocación ya mesentérica dentro de la cavidad abdominal, como lo vemos acá. Finalmente, ahí está pues terminando la colocación mesentérica dentro de la cavidad.
Y ya así es como finaliza toda la embriogénesis. Listo. Entonces, todo esto, ay, perdón, se puso otra vez. Ya. Todo esto para lograr entender un poquito de la fisiopatología de estas dos entidades. Entonces, primero en la gastrosquisis es la primera que se da porque aquí va a haber una falla del celoma umbilical al desarrollarse. Entonces, aquí va a haber una exposición prenatal de las vísceras en la que el intestino se alarga y no va a tener espacio en donde expandirse, entonces va a romper la pared del cuerpo justo hacia el lado derecho del ombligo. ¿Por qué hacia el lado derecho? Porque este está relativamente sin soporte como resultado de una resorción de la vena umbilical derecha que sucede hacia la cuarta semana de gestación. Entonces aquí vemos la vena umbilical y el reborde derecho con la vena umbilical. Por otro lado, pues tenemos el onfalocele. En este se va a dar más adelante y es cuando hay una falla de los pliegues del cuerpo para terminar su viaje. Entonces aquí los músculos rectos se van a insertar separados de los márgenes costales y por esta razón no se pueden volver a unir y formar pues esta reparación. Aquí va a depender de dónde se dé el defecto, en qué pliegue se dé el defecto. Entonces, si se da en el pliegue cefálico, puede generar ciertas anomalías asociadas, como lo son el ectopia cordis y la patología de Cantrell. Y si el defecto se da en el pliegue caudal, puede causar extrofia cloacal o de vejiga. Aquí vemos las dos diferencias en la que está el asa intestinal, el cordón umbilical, la inserción del cordón umbilical y todo el saco peritoneo que va a recubrir el onfalocele. Aquí en la imagen vemos un poquito más detallado, entonces en el onfalocele vemos como los intestinos se hernian justo en la línea media y van a protruir a través de la base del cordón umbilical, que es donde está pues el centro del defecto. Aquí vemos cómo está recubierto por una membrana y amnios de peritoneo. Y aquí vemos en la gastrosquisis como el intestino se hernia hacia la cavidad amniótica, pero aquí va a haber una localización más paraumbilical hacia el lado derecho, porque pues ya sabemos que hay una implantación normal del cordón umbilical, pero a diferencia del onfalocele no va a estar recubierto de una membrana. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como antes del nacimiento va a haber una exposición al líquido amniótico, entonces esto puede producir una reacción inflamatoria en los intestinos y dar lugar a ciertas complicaciones. Aquí es cuando hablamos de si es simple o es compleja. Entonces, si es simple es porque no ha presentado ninguna complicación, pero si es compleja es cuando hablamos de una gastrosquisis con evidencia de una atresia o de una perforación. En epidemiología sabemos que la incidencia ha aumentado. La prevalencia para el onfalocele es de 1 a 2,5 por 5.000 nacidos vivos. Aquí, pues en Colombia no conocemos su prevalencia, pero sabemos que hay un predominio por el sexo masculino de 1,5 a 3 hombres por cada mujer y que además va a estar asociado pues a ciertas anormalidades en el 50 a 70% de los casos. Las más usuales son las cardiopatías congénitas, pero también se pueden hallar anomalías cromosómicas como la trisomía 13 y la trisomía 18. La sobrevida del onfalocele varía entre 75 a 95%, pero pues la mortalidad en realidad va a depender de los efectos asociados, sobre todo pues en los casos de cardiopatía y cromosomopatías. En el caso pues de la gastrosquisis, tenemos una prevalencia del 2 al 4,9 por cada 10.000 nacidos vivos. Y aquí hallamos una mayor prevalencia en los casos de madres jóvenes menores a 20 años y un mal estado nutricional. En los factores de riesgo, entonces, se encuentran sobre todo factores teratogénicos como lo es el consumo de tabaco, de cocaína, de fármacos vasoactivas, analgésicos, alcohol y radiación durante el embarazo.
pero en donde más se ha visto asociación, como ya lo mencioné, es en la edad joven materna, menor a 20 años, también en un índice de masa corporal bajo, una dieta materna insuficiente y un estrato socioeconómico bajo. Aquí revisamos una investigación comparativa entre onfalocele y gastrosquisis, en la que se hizo una revisión de base de datos de la CLAM, que es el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, que hizo un estudio entre el periodo de 1996 y 2015, en el que encontró un promedio de 22,7 años en gastrosquisis y 35,4 años en madres con niños con un falocele. También encontró una incidencia global en adolescentes de 12,5 casos por 10.000 y de 2,6 por 10.000 casos en el resto de las mujeres. Por lo que aquí concluyeron que el riesgo de tener un hijo con gastrosquisis es 5 veces mayor en las mujeres jóvenes que en un grupo de 25 años o más. Adicionalmente, pues encontraron que en el 33% de los casos de la gastrosquisis van a ser explicados por presencia de factores como no solo el riesgo de ser joven, sino el consumo de drogas o el estrato socioeconómico. Listo, entonces en cuanto a la clínica, siguiente. Aquí les traemos como un cuadro resumen de lo que básicamente mi compañera ya habló. Aquí para destacar, pues que el onfalocele se puede como presentar de distintas modalidades dependiendo del pliegue afectado. Y para resaltar la pentalogía de Cantrell, de la cual ya habló mi compañera, a destacar que es una patología muy rara, sin embargo es una patología en la que se debe actuar, que como su nombre lo dice, se caracteriza por defecto de la pared toracoabdominal, hipoplasia de la porción inferior del esternón, hernia diafragmática anterior, pericardio pobremente formado y anomalías cardíacas. Siguiente. Entonces, como mi compañera ya lo ha mencionado, el onfalocele está más que todo relacionado con anomalías cardíacas, casi en un 45%. También se ha visto relacionado con anomalías cromosómicas en un 20%, como la trisomía 13, la trisomía 18, la trisomía 21, y con el síndrome de Beckwith. También se ha visto relacionado con los genes que vemos ahí en pantalla. Y pues como mi compañera lo mencionó anteriormente, va a tener también defectos del tubo neural debido a que va a afectar más que todo la línea media. Y por otro lado tenemos la gastrosquisis, la cual se va a ver más que todo en bebés prematuros. También podemos encontrar atrés intestinal, reflujo gastroesofágico, podemos encontrar criptorquidia y intestino levemente corto. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, básicamente su diagnóstico se dará por medio ecográfico mayor de 12 semanas, ya que como ya se mencionó anteriormente, ya después de las 12 semanas se supone que ya, digamos que las heces intestinales y todo lo que se formó ya debe estar dentro. Entonces, en cuanto al onfalocele, podemos como distinguir si su contenido es intestinal o hepático o de ambos mediante una relación que se va a realizar una relación entre el tamaño transversal del onfalocele y el diámetro transversal del abdomen, el cual nos va a dar como un tamaño del defecto aproximado, el cual si es mayor de 60% podremos decir que el contenido de este es hígado y si es menor de 60% pues podremos decir que es de heces intestinales. Adicionalmente podemos utilizar el Doppler color, el cual nos va a generar como qué tipos de vasos hepáticos se encuentran en el interior del saco urinario. Siguiente. Y por otro lado, la gastrosquisis, como ya mencionamos, también se puede diagnosticar por un estudio ecográfico mayor a las 12 o 13 semanas, donde vamos a encontrar las asas intestinales libres debido a la ausencia de saco. También podemos encontrar que se encuentra paramedial, derecho como ya se mencionó, y pues básicamente la base del cordón umbilical pues se va a encontrar intacta. Siguiente. Estas son imágenes de muestra. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto al tratamiento en el onfalocele, es primordial introducirle al paciente una sonda nasogástrica para descomprimir los intestinos. Adicionalmente, también vamos a realizar una evacuación del meconio.
importante mantener la temperatura corporal y de ser necesario administrar oxígeno. Y pues como ya lo vimos anteriormente, es de suma importancia realizar una evaluación cardiológica porque pues va a estar con muchos, puede tener el paciente relación con defectos cardiológicos. Siguiente. Entonces, para empezar como tal el tratamiento quirúrgico, lo que se va a realizar es una antisepsia tanto del saco como del abdomen. Siguiente. Y vamos a realizar como una especie de primera reducción para ver qué tanto el contenido se puede insertar. Siguiente. Después de esto vamos a realizar unas incisiones en la piel, los cuales van a ser a pocos, no, dale para atrás, las cuales eso, van a ser a pocos milímetros alrededor de este saco para poder identificar los músculos rectos y de este modo ver qué tanto estira la piel al momento de insertar todo el contenido. Siguiente. Entonces vamos a realizar un cierre primario con suturas colchoneras en toda la pared abdominal. Es importante esto ya que muchas veces solamente se coge la fascia y se pueden quedar los músculos rectos del abdomen, por lo que se puede formar una hernia posoperatoria. Después de esto, lo que nos dice la literatura es que podemos no anudar y ver qué tanto tolera el paciente que todo el contenido se encuentre dentro de él. Adicionalmente de esto, debemos estar de acuerdo con el servicio de anestesiología para que ellos sepan cuánto tiempo, cómo deben ventilar al paciente y con qué presiones para que el cierre sea seguro. Y posterior a que veamos que el paciente puede tolerar el cierre de todo esto, pues ya cerramos como tal piel con sutura continua. Siguiente. Entonces debemos tener en cuenta que se ha visto que si no se puede realizar el cierre de la fascia y de los músculos, podemos realizar el cierre con solo piel. Pero en caso de que ninguna de estas partes se pueda realizar, lo que podemos hacer es cubrir las vísceras con un silo protésico y en una semana podemos ver que esto ya se ha reducido notablemente y ya podemos realizar como tal la inserción del resto de lo que quede por fuera. Como dato importante, debemos tener en cuenta que el onfalocele gigante se define como la salida del hígado mayor al 75%. Esto es importante porque pues digamos que es un desafío al momento del tratamiento y para ello se ha visto básicamente el uso de colgajos de piel pues para poder tratar toda esta patología. Siguiente. Entonces, en cuanto a la gastroesquisis, pues el manejo inicial básicamente es el mismo, realizar la colocación de una sonda nasogástrica. En este es de suma importancia realizar reposición hídrica mínimo de 180 cc, debido a que como no hay un saco que proteja como tal las heces intestinales, vamos a tener pérdidas insensibles, por lo que pues debemos tener al paciente hidratado. Entonces, como le dijimos anteriormente, pues se va a presentar en pacientes prematuros, por lo que debemos conservar el calor, soporte respiratorio de ser necesario y por tanto pues cubrir las heces intestinales que se encuentren por fuera. Debemos realizar una limpieza del vérmix gaseoso, realizar vías intravenosas y también pues es de suma importancia realizar una evacuación del meconio. Después lo que vamos a hacer es sostener el cordón umbilical y lo vamos a ir plegando en forma de bucle y se va a ir reinsertando a la pared abdominal. Un dato de importancia es que la vía del parto no debe por qué afectar la gastroesquisis. Entonces se ha visto que pues hay una reducción en el manejo pues, de los pacientes por cesáreas, porque pues realmente no se ha visto como un cambio por vía vaginal. Siguiente. Entonces, después de intentar haber reducido el intestino dentro de la cavidad abdominal, pues vamos a dejarlo intacto y posteriormente se va a realizar un cierre de la piel. Y después se puede colocar un apósito adhesivo con el cordón que haya sobrado. Siguiente. Entonces, a continuación les traemos un artículo el cual se realizó en el Hospital Clínico de Emergencia Infantil de Marie Curie, en el cual pues básicamente nos habla de evitar el aumento de presión intraabdominal en estos pacientes que pues se les hace un cierre de estos defectos congénitos. Entonces, como lo mencioné anteriormente en el tratamiento, básicamente su objetivo
es integrar las vísceras dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, vemos que muchas veces hay una desproporción víscero-abdominal, por lo que esto nos puede perjudicar el tratamiento y al momento de, digamos, de querer hacer este cierre, podemos generar un aumento de la presión intraabdominal y básicamente nos puede generar un impacto a diferentes órganos y sistemas. Por tanto, pues este artículo nos habla de un estudio que se hizo en 47 pacientes. Entonces, este artículo nos da dos definiciones. La primera es que la hipertensión intraabdominal es una presión intraabdominal mayor de 10 milímetros de mercurio en pacientes pediátricos. Y se define también el síndrome compartimental abdominal con una presión intraabdominal mayor también de 10 milímetros de mercurio asociada a un empeoramiento de la disfunción orgánica. Estos dos conceptos se tuvieron en cuenta pues al momento de realizar el estudio, ¿no? Entonces, se realizó un estudio retrospectivo y un estudio prospectivo. El estudio retrospectivo se llevó a cabo del año 2011 hasta junio del 2021, donde se contó con 47%, con 47 pacientes, en donde se evaluaron los siguientes parámetros como el sexo, la edad gestacional, el peso al nacer, el ADVA que tuvo el paciente al nacer, también las anomalías cardíacas que tuvo asociadas y el manejo quirúrgico que se le realizó. Bueno, y adicionalmente también si presentó o no un síndrome compartimental. Y a partir de julio del 2021 ya se realizó el estudio prospectivo. Entonces, ¿qué se encontró en cada estudio? En el estudio retrospectivo se encontró claramente que básicamente se realizó un cierre primario como demasiado rápido, lo que condujo a que el 12.77% de los pacientes tuvieran signos clínicos de síndrome compartimental abdominal. Es decir, que un total de 6 pacientes tuvo este síndrome, de los cuales 5 de ellos cursaron con gastroesquisis y tuvieron un cierre primario, y solamente uno pues se realizó un cierre por etapas. Por otro lado, en el estudio prospectivo, lo que se hizo básicamente fue introducir una sonda Foley, la cual pues nos ayudaba a medir la presión intraabdominal, pero por medio de la presión intravesical, la cual nos da un aproximado de la misma y nos ayudó, pues les ayudó a identificar qué tipo de presión intraabdominal tenía el paciente. Entonces, al momento de hacer el cierre primario, si este cierre primario tenía una presión mayor a 10 milímetros de mercurio, pues el cierre primario no se realizaba para evitar este síndrome compartimental y lo que se hacía era realizar un cierre por etapas. Entonces, con esto se vio que ninguno de estos pacientes después de julio del 2021 presentó algún síndrome compartimental, pues llevando a cabo a la conclusión de que la medición de la presión intravesical es de gran valor para la prevención de complicaciones relacionadas con el aumento de la presión intraabdominal, el cual se vio que es un estudio no invasivo y que puede aplicarse tanto en quirófano como en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan dudas o preguntas. Lorena, cuéntanos tú, ¿qué opinas? Niñas, felicitaciones por la charla, la hicieron muy completa, la parte de la embriología fue muy clara, el diagnóstico y la clínica, creo que todo les quedó muy claro y lo enfocaron muy bien. Yo también quería resaltar varias cosas. Primero, el orden de la charla, espectacular. La presentación, impecable. Parte de la descripción y de cómo se hace el procedimiento quirúrgico, pues quedaron algunas cositas por aprender más, que después cuando estemos estudiando cirugía lo vamos a ver. Pero lo que fue la embriología, la manera de diferenciar uno del otro, cómo manejar el paciente inicialmente por parte de cualquier médico independiente de su especialidad, me llamó mucho la atención y está muy bien. Las felicito. Qué reunión tan rica y tan agradable. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.
Bueno, dicho esto, las abandono. Listo, gracias a todos por conectarse. Gracias. Muchas gracias.